Dios les bendiga a todos. En esta mañana quiero compartir con ustedes el mensaje que nosotros compartimos acá en el servicio. Tuvimos el servicio en esta mañana aquí afuera en el estacionamiento de la iglesia, pero quiero compartirlo con ustedes que no pudieron estar en esta mañana. Y hoy también quiero felicitar a todas las mamás. Feliz Día de las Madres. Nosotros bendecimos sus vidas y damos gracias a Dios por sus vidas, el llamamiento que ustedes tienen. Y esperamos que se sienten muy especiales en este día porque son especiales. Su llamado es un llamado muy importante y damos gracias a Dios por sus vidas. En el día de hoy quiero compartir con ustedes el mensaje que también compartí con la iglesia por la mañana de Hechos capítulo 16. Nosotros estamos comenzando una nueva serie de mensajes que he titulado Tú y tu casa. Y hoy meditamos sobre una mujer llamada Lidia. Y Lidia abrió la puerta de su casa para que la palabra de Dios fuera predicada en su hogar. Y Dios salvó a ella y también a su familia. A Dios le interesan nuestras familias. Él quiere traer transformación a familias completas. Quiere traer libertad a familias completas. Así que quiero darles un poco de contexto sobre lo que estaba pasando en este capítulo. La palabra de Dios nos dice en Hechos 16 que Pablo y su equipo estaban atravesando Asia. Y dice la palabra que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Y luego dice, entonces intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Ellos estaban tocando puertas, pero esas puertas estaban cerradas. ¿Y cuántos saben que cuando Dios cierra una puerta, Él abre una mejor puerta? Y ellos estaban haciendo sus planes, estaban intentando ir a ciertos lugares, pero esas puertas estaban cerradas. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 16, nos dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Otra versión nos dice de esta forma: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Nosotros hacemos planes, pero el plan perfecto, el plan correcto viene del Señor. Nuestros pasos son ordenados por Jehová, dice la palabra. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Así que nosotros podemos confiar que cuando Dios interrumpe nuestros planes o cuando hay una puerta que está cerrada, que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y un día vamos a poder mirar para atrás y vamos a poder decir, ciertamente Dios, tus caminos son más altos que mis caminos y tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Así que ellos intentaron en Asia predicar y de alguna forma el Espíritu Santo les impidió predicar la palabra en la provincia de Asia y en Bitinia. Dice la palabra, entonces Pablo y su equipo bajaron a Troas. Y en Troas por la noche, Pablo tiene una visión de un hombre de Macedonia puesto en pie. Y ese hombre estaba diciendo a Pablo, rogándole, pasa a Macedonia y ayúdenos. Entonces Pablo tuvo claridad que Dios les estaba indicando que deben ir a Macedonia, a Europa, a predicar la palabra allí. La puerta que estaba cerrada en Asia los provocó y Dios les guió a moverse a Europa por indicación, por la guianza del Espíritu Santo. Y Dios les estaba guiando en esta visión. Entonces Pablo tuvo claridad y Dios nos puede dar claridad de visión en los planes, en la dirección que debemos andar. Nosotros somos seguidores de Cristo.
seguimos a Él. Él nos está guiando y podemos confiar en su guianza. Así que Pablo llega a Filipos con su equipo y allí afuera de la ciudad, junto al río, él encuentra un grupo de mujeres que estaban orando. Lo más probable es que Filipos no había una sinagoga. En una ciudad, cuando no había suficientemente judíos o gente que adoraban a Dios de Israel, entonces, si no había suficientes varones judíos, no podían tener una sinagoga. Así que la gente se congregaban a orar. Y allí hay estas mujeres intercesores orando a Dios junto al río. Y entre ellas es una mujer llamada Lidia. Yo doy gracias a Dios por las mujeres que nosotros tenemos aquí en la iglesia que son intercesores, que oran y claman a Dios por sus familias. La palabra de Dios nos dice que Lidia adoraba a Dios. Lo que nos quiere decir es que Lidia creía en el Dios de Israel. Todavía no había recibido a Jesús, todavía no había escuchado el Evangelio, pero ella adoraba al Dios de Israel y estaba ahí orando al lado y con ese grupo de mujeres en esa reunión. Y dice la palabra en versículo 14 de Hechos 16, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. La palabra dice que Lidia era una empresaria, era una mujer de negocios, era una mujer que vendía esa tela de púrpura, una tela costosa. Ella estaba acostumbrada a atender a reyes y gente importante. En aquel entonces, solamente la gente importante podían comprar esa tela tan costosa. Así que Lidia era una mujer de negocios, pero en ese momento dice la palabra que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y luego dice, y cuando fue bautizada y su familia. Dios transformó la casa, la familia de Lidia, y Dios quiere traer transformación a familias completas. La salvación es individual, es personal, pero qué bello cuando una familia completa tome una decisión para seguir a Cristo. Y que esa familia, ese hogar, da prioridad a la palabra de Dios. Esa casa de Lidia, que antes era una casa de negocios, se volvió en una casa donde la palabra fuera predicada. Pablo predicó el evangelio allí y ella era una anfitriona. ¿Cuántos saben que ser una anfitriona no es fácil? Y requiere un compromiso, requiere sacrificio. Pues la gente llegando y entrando, saliendo, las comidas, pues es un esfuerzo. Pero cuando hay un verdadero compromiso con el Señor, entonces Él cambia nuestras prioridades. Dios quiere ser primero en nuestros hogares. Él es Rey y Él quiere reinar en nuestros hogares y quiere que la palabra sea predicada dentro de nuestros hogares. En esta semana yo estaba en una reunión en el Día Nacional de Oración y uno de los pastores allí dijo esas palabras, dijo, Dios va a traer y Dios está trayendo avivamiento a nuestra tierra y está trayendo avivamiento a las familias, a los hogares. Dios quiere traer un avivamiento a nuestros hogares, una transformación a nuestros hogares. En nuestros días, en los últimos días y meses, nuestro mundo ha sido sacudido. Y cuando Dios sacude algo, es que Él quiere provocar un cambio en nosotros. Es que Él nos está hablando y hay que oír lo que el Espíritu Santo nos está diciendo.
Él nos está despertando y Él quiere que nosotros ordenemos nuestras prioridades y que nosotros nos enfocamos no en lo temporal, pero en lo eterno. Mateo 6 dice la palabra, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y dice la palabra, porque los gentiles busquen todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe nuestras necesidades. Y dice la palabra en Mateo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios quiere tomar el primer lugar en nuestros hogares. Quiere traer transformación y libertad a familias completas. Dios usó la casa de Lidia y quiere usar nuestra casa. Pero Él tuvo que tener esa disposición, ese compromiso. La casa de Lidia estaba a la disposición de Dios. Cuando Pablo estaba predicando la palabra en Filipos, nos dice en este capítulo 16, él fue echado en la cárcel, fue atacado, azotado, Pablo y Silas, y Dios los liberó de la cárcel de una manera sobrenatural. Y después de esa experiencia, cuando él salió de la cárcel, ¿saben a dónde fue? A la casa de Lidia. A la casa de Lidia. Mira versículo 40 conmigo del mismo capítulo. Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La casa de Lidia estaba a la disposición de Dios. Dios es nuestro dueño. Y que todo lo que somos y que todo lo que tenemos tiene que estar a la disposición de Él. Requiere un compromiso. Tiene que haber un compromiso. Y en ese tiempo en que Dios ha sacudido nuestra tierra, Él quiere traer ese enfoque a nuestras vidas y que nosotros podemos alinear nuestras prioridades. Y que estemos dispuestos. Yo estoy dispuesto a trabajar. Imagina a Lidia. Ella era una mujer de negocios, tenía su familia, su negocio y además de eso, pues atendiendo a Pablo y su equipo. Pero hubo en ella una disposición. Tenemos que tener esa disposición de decir, Dios, aquí estoy. Como tú quieres, haz como tú quieres con mi vida. Todo lo que tengo pertenece a ti. Mi vida te pertenece. Yo recuerdo hace años cuando yo era una estudiante en la universidad, yo necesitaba un carro. Nosotros no teníamos un carro y yo lo necesitaba para poder viajar a mis clases. Y estuvimos orando para que Dios supliera esa necesidad. Y Dios suplió esa necesidad de una manera milagrosa. Y cuando Dios me dio ese carro, era un carro chiquito, pues no de gran valor, pero era la primera cosa que yo tuve en mi vida que realmente era de valor, una posesión de algo de valor. Y yo decía, Dios, este carro tú me lo diste, pero pertenece a ti. Todo lo que yo tengo está a la disposición tuya. Dios es dueño de nuestras vidas. Si hemos aceptado al Señor Jesucristo, Él es nuestro Rey. Y Él quiere gobernar en nuestras casas y que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que estemos dispuestos y que está a la disposición de ser usados por Él. Dios quiere traer transformación a familias completas y padres, madres que están escuchando. Nosotros somos responsables de cuidar las puertas de nuestra casa. Somos responsables de cuidar qué es lo que entra en nuestros hogares y qué es lo que tome prioridad en nuestro hogar. En la casa de Lidia, ellos experimentaron una transformación y la palabra de Dios tomó prioridad en su casa. Y la palabra de Dios tiene que ser nuestra lámpara, nuestra guía. No debemos ser dirigidos por lo que dice la cultura, lo que dice Facebook o la sociedad. Pero ¿qué es lo que dice
dice Dios en su palabra. Él nos guía. Nuestros pasos son ordenados del Señor. Y nosotros podemos confiar que sus planes siempre son mejores que los nuestros. Quiero orar por ustedes. Y yo les invito de decirle al Señor, sí, que Dios, aquí estoy. Yo quiero que tú seas la prioridad en mi casa, que tu palabra tome prioridad en mi casa, que tu palabra esté predicada en mi hogar. La palabra de Dios estuvo predicada en el hogar de Lidia. Y Dios quiere que la palabra allí en nuestros hogares que sea predicada, que nosotros podemos hablar sobre la palabra cuando nos levantamos en la mañana, cuando estamos comiendo alrededor de la mesa, cuando estamos a punto de acostarnos, en cada decisión, que sea Dios que nos está guiando, que sea tu palabra que tome esa prioridad en nuestras vidas, que no estemos tan preocupados con la búsqueda de cosas materiales. Porque todo eso, Dios tiene cuidado de eso, pero que busquemos primeramente a Dios y su reino. Padre Dios, yo pido por cada uno que está escuchando, yo pido que tú ministres a cada uno, Señor. Nosotros en esta mañana, Señor, estamos comprometidos contigo. Cristo, tú eres nuestro Señor. Nosotros te seguimos a ti. Guíanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú entregaste todo por nosotros. Ahora, Señor, todo lo que tenemos está a la disposición tuya, Señor. Y pedimos, Señor, que tú gobiernes en nuestra casa, Señor. Abrimos, Señor, las puertas de nuestros hogares para que tu palabra tome prioridad. Que sea tu palabra que nos guíe, que guíe cada decisión, cada pensamiento y cada acción y actitud para tu gloria, Jesús. Y trae transformación y libertad a familias completas. Liberta a los cautivos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia, les amamos y que disfruten este día con sus familias. Bendiciones.